Tenemos para Nitzavim. Tenemos la sección donde dice, y será cuando escuche a las palabras de la maldición. Sí, Hazod, llevaré que Bilbao, y bendecirá a sí mismo pensando en su corazón diciendo, Shalom. Sí, entonces dice aquí, aunque dije que acepto el pacto, pero en mi corazón no lo acepto, y desea manera, y de esa manera no me siento comprometido con él. Entonces, si dice eso, tiene que también tener la Torah en su corazón. Según esto podríamos entender la gravedad de la actitud consiste en cinismo y la hipocresía. Según Rabbeinu Abiyeh, esta persona piensa aprovechar el pacto de unión de todo Israel de manera inversa, diciendo, yo haré la vida que se me antoja, que otros respeten la religión y ellos me protegen a mí. Según esto, es un gran pecado utilizar un concepto comprometedor, Kol Israel, ¿sí? Arebim, para descomprometerse. Esto es similar a lo que dijeron nuestros sabios, aquel que dice, pecaré y luego en Yom Kippur perdona. En Yom Kippur seré perdonado. No se le perdona. Por lo mismo que utilizó Yom Kippur como justificativo para poder pecar. No se hace eso. Dice, hará para mí porque en la arbitrariedad de los pensamientos que ve, mi corazón iré. Lemán, para añadir, para hacer pagar a la saciada de vino de pecados y no intencionales. Y dice, y con la sedienta de pecados intencionales. Ahí cuando dice esas dos palabras, arabá y la otra palabra es hatzemea, habla de pecados no intencionales, intencionales. Con respecto a estos, la saciada y la sedienta, hay varias explicaciones. Rashi dice, saciada se refiere a los pecados que se hacen sin darse cuenta como es un ebrio saciado de vino. Mientras que sedienta se refiere a los pecados intencionales. Entonces explica Hashem, añadirá los pecados que hace sin querer, saciada o ebria, a los que hizo intencionalmente. O sea, se los quita a los que no hizo intencionalmente y se los pasa a los que hicieron intencionalmente. O sea, la sedienta. Para castigar por ambos. Entonces, eso es conforme a Rambam. Eso conforme a Rashi. Conforme a Rambam me explica. Saciada se refiere a pecados que no hay deseo por ellos. Y sedienta se refiere a los que sí hay deseo por ellos. Entonces, esta persona con su actitud está convirtiendo su alma saciada en hambrienta. Y es un secreto muy grande, que cuando una persona trata de saciar su alma de todo lo que apetece, entonces se le empieza a antojar cosas que antes ni se le ocurría cometerlas. Por otra parte, si la persona se contiene aún en esas cosas, que sí tiene deseo, poco a poco se va reduciendo el deseo y se convierte en su alma en saciada. 3. Isoforno dice, explica. Saciada se refiere al alma pecadora, que trata de saciarse con todo. En cambio, sedienta en el alma de Yehudí Kasher, que contiene sus deseos. Entonces, esta persona malvada que en su corazón no acepta el pacto, pero con su boca sí aceptarlo para recibir la recompensa que recibe la sedienta, más en realidad en su interior, él quiere conducirse como Rasha, y los Reshaim quieren vivir como tal, pero morir como un Sadik. Así son los Rasha, quieren morir como un Sadik. Ahora sí que se va a morir si quiere una tumba al lado de los Sadikim. Nuestros sabios dijeron, los pensamientos pecaminosos son más graves que el pecado en sí. Los pensamientos pecaminosos son más graves que el pecado en sí. Rabbeinu Abiyeh ofrece 6 interpretaciones de esto. 1. Los pensamientos dejan huella en la persona. Como vemos que al pensar en cosas tristes, refleja en su cara. Entonces, al pensar en algo negativo, impregna negatividad en su cuerpo más que el pecar sin pensarlo. 2. Los pensamientos del pecado al final lo lleva a pecar en práctica. Entonces comete doble pecado, pensar y actuar. 3. El alma radica en el corazón. Y al pensar en su corazón cosa pecaminosa, contamina directamente su alma. 4. Al pensar hacer un pecado, piensa hacer más de lo que en realidad hace, ya que si se le oponen, entonces agredir, y dice aquí, etc. 5. Maimónides.
Explica, el pensamiento es la parte más elevada del ser humano, el cual proviene de la mente y de su intelecto. Por eso se considera mucho más grave pecar en el pensamiento, ya que está atentando contra lo más selecto de la esencia humana. 6. Se refiere a los pensamientos del pecado ya cometido. Esos pensamientos amarran a la persona al pecado más que el mismo acto. ¿Cómo puede ser que la persona controle sus pensamientos? ¿Cómo los puede controlar entonces? Dice Rabbeinu Abaye, así como existe el libre albedrío para los hechos, lo existe para los pensamientos. La manera de controlar los pensamientos es a través de una terapia constantemente de conciencia, que consiste en adiestrar la mente a pensamientos positivos por medio de pensamientos y actos correctos. Por medio de pensamientos y actos correctos. Cuando usted actúa, la mente y el corazón sigue. De manera que por naturaleza ni se les suban a su mente en pensamientos prohibidos. Cuando se le sube a la persona pensamientos pecaminosos, eso demuestra que su alma está mal adiestrada y por eso merece el castigo por falta de adiestramiento. Entonces tengamos eso en cuenta nosotros, del pensamiento nosotros, y pues tener buenos pensamientos para tener buen juicio, especialmente si tiene los tefilín puestos. Y hay una parte más, que ustedes leyeron en hebreo que hay una lamed elevada. ¿Sí? ¿Y en cuál palabra es? ¿Cuál es la palabra que está la lamed elevada? Israel, no. Israel. Léelo, búsquelo ahí. Entonces, tenemos la lamed grande donde dice, y con enojo y con enfado enorme los arrojó, exiliándolos hacia una tierra otra, como el día este. La palabra los arrojó, vayash lihem, en la palabra lamed, ¿sí? Que está grande aquí. Entonces, ¿por qué esta palabra lamed es más grande? Esta letra es la más grande del Aleph Beit hebreo, aludiendo a que en el exilio lo más elevado fue arrojado hasta lo más bajo. Entonces, porque se habla de arrojar por desobedecer hacia una tierra otra extraña. Entonces, ¿cómo es forma de recuperar esa lamed de que lo más elevado fue llevado a lo más lejano? ¿Cómo se puede recuperar? ¿Qué significa la lamed en hebreo? ¿Dónde viene lamed? Significa limud, lomed. ¿Sí? ¿Y qué significa qué dijiste, Israel? Gancho. Un gancho, no, está cerca. Un bastón. El callado del pastor, ¿sí? O sea, el que está callado, tal. ¿Sí? Podríamos interpretar que se refiere al estudio de la Torah, ya que la lamed significa estudiar o aprender. La falta de estudio de Torah es la causa de todas las desgracias de instrucciones, del exilio. Puede estar en Israel, exilio, puede estar en Colombia y más exilio todavía, más desobediencia. Pero si guarda los mismos, o sea, estudia Torah, entonces recuperamos ese lamed y podemos traer otra vez las chispas, la Shekinah, regresar a Israel, traer la Geulah, traer la redención y traer la lamed otra vez y no ser considerado que nos arrojó, sino que nos recibió, como es la profecía de HaKadosh Baruj Hu. Y también dice aquí, Hanistarot la Hashem, ¿sí? Y las cosas ocultas para ante Hashem y los pensamientos, Él los conoce, como el día de hoy dice. Varias explicaciones a este pasuk, y termino. Si vas a preguntar, ¿cómo es posible que Hashem va a castigar a todos por el pensamiento malo de alguno? ¿Cómo puedo yo saber los pensamientos de otros? Sobre esto aclara la Torah, las cosas ocultas son de Hashem y no eres responsable por ellas, mas las cosas pecaminosas descubiertas recaen sobre nosotros, eliminarás, y de no ser así, castiga a todos por alguno que peca. Eso es conforme a Rashi. Ramban, con N, explica la Hanistarot, se refiere a los pecados que ni el pecador mismo sabe que los cometió. Sobre esto no recae el juramento de la admonición. Y Rabbeinu Abaye explica, se refiere al misterio de las 10 tribus, ya que no se sabe ni su exacto paradero ni su futuro. Mas cuando se revele la divinidad de Hashem en los tiempos de Mashiach,
entonces nosotros y nuestros hijos seguiremos cumpliendo las misbot de la Torah, ya que ellos no se cancelan ni con la llegada de Mashiach. Cuando llegue Mashiach no se puede dejar estudiar. Tiene que uno continuar estudiando. Los niños siguen estudiando mientras que otros van a ver Mashiach o la reconstrucción del templo. No puede haber cancelación de Torah porque viene Mashiach. O sea, Mashiach no puede causar que la gente deje de estudiar Torah. ¿Okay? Y cuarto, Maimónides explica así: los motivos ocultos y profundos de los preceptos de la Torah son altísimos para Hashem nuestro. Sin embargo, aún aquella persona que alcanzó a comprenderlos con toda su profundidad no debe conformarse con este entendimiento y sentimiento, sino que debe llevarlos a cabo en la práctica, ya que lo descubierto, la parte técnica, la acción, nos corresponde a nosotros. Eso contradice a aquellos que dicen: lo principal es el corazón. Lo principal es el corazón. Entonces, el corazón es lo más importante. Sí, entonces el acto no. ¿Sí? Vaya, dígale eso a los que están en la cárcel. No, mi intención no era hacer eso. ¿Sí? No está en mi corazón, no sé qué me pasa. No es así. Tenemos que cuidarnos a nosotros, que no nos arroje hacia una tierra extraña. ¿Sí? Y las anistarot, con las cosas ocultas, que no vamos a saber cuáles son. Eloheinu. Y las descubiertas para nosotros y para nuestros hijos, hasta siempre, para hacer todas las palabras de la Torah. Hasod. Hasta Gubruch.